hemos estado hablando acerca de el reino de Dios, ¿verdad? Nos hemos basado en Primera de Corintios capítulo 4 y el verso 20, en donde dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa esto del reino de Dios? Mucho hemos escuchado acerca del reino de Dios, ¿verdad? Toda la vida hemos escuchado acerca del reino de Dios. Hemos orado en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Escuchamos mucho acerca del reino de Dios. Pero aquí la parte A dice que no consiste en palabras, simplemente no son palabrerías, no son oraciones. Y hemos aprendido que el reino de Dios no es un lugar lejos en el cielo al cual iremos después de morir. Eso tiene que estar muy claro. O sea, el reino de los cielos, el reino de Dios, no es un lugar. Eso debe estar bastante claro, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. No es un lugar que nos está esperando cuando nosotros ya dejemos esta tierra. No, hemos aprendido que el reino de los cielos está cerca, que lo que vino a predicarnos el Señor Jesucristo fue eso. Cuando Él vino, el primer mensaje que Él nos empezó a decir desde entonces fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que nos estaba diciendo es: yo he venido a traer lo que ustedes no veían, no podían ver en lo invisible, ahora yo lo traigo a ustedes a lo visible, y lo traigo, lo acerco, que lo que está allá ustedes lo puedan tener aquí. Por eso en esta tarde el tema le he titulado Invisible. Lo tenemos allí, invisible, y es como un juego de palabras en donde el reino de Dios es algo que siempre lo tenemos que ver, es por fe. Es un reino que no vemos, como que está en lo invisible, pero si separamos ese invisible, cuando vemos la palabra y cuando vemos la vida de Jesús, Él vino a hacer ese reino visible. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en esta tarde? Así que eso es el reino de Dios. No consiste en palabras, sino en poder. Y hemos aprendido que la palabra poder viene del griego dunamis. ¿Cuántos recuerdan qué significa dunamis? Significa dinamita, ¿verdad? Significa explosión, significa ese reino que vino con poder a nuestra vida. Y en Hechos 1:8 dice la palabra del Señor que ese poder, dice que se manifestó a nosotros y que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Entonces, mira cómo el reino de Dios no son palabras, sino que es poder, y ese poder nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Así que ese poder viene dentro de nosotros, así como la dinamita se usa para romper, ¿verdad? Usted ha visto que usan la dinamita para las minas, para abrir brechas, para romper, para sacar lo más precioso. A eso se refiere. De la misma manera que hay un rompimiento con ese poder en nosotros que va a permitir que esa palabra y el reino del Dios venga a nosotros, que Dios y su gobierno venga a mi vida y entonces se comience a manifestar afuera. Eso es el reino de Dios. Así que yo quiero comenzar con una pregunta que probablemente muchos nos hemos hecho y que al Señor Jesús se la hicieron, y esa pregunta está allí en Lucas capítulo 17 y verso 20, y aquí voy a comenzar a predicar luego de esa introducción. Mira lo que dice Lucas capítulo 17 y verso 20. Dice: unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo: el reino de Dios no va a venir en forma como visible, ¿verdad? Sino que les dijo, verso 21, la gente no dirá está aquí o está allá, en realidad Dios ya reina entre ustedes. Entonces, mira, esa es la pregunta. Usted se ha preguntado eso: ¿dónde está el reino de Dios? ¿O dónde está Dios? Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo respondiendo es: ustedes esperan ese reino, pero realmente ese reino no vendrá en una manera visible. Por eso el tema se titula Invisible, porque es el Señor Jesucristo, dice que es el primogénito de toda creación y es la imagen visible del Dios invisible.
O sea, cuando vemos a Jesús, vemos al Padre, vemos el poder de Dios, vemos el reino de Dios. Y entonces ellos esperaban, y yo se los enseñé hace 8 días, esperaban que Él viniera con un reino visible, con ejército, con espada, con caballos, pero resulta que Él viene y como lo vieron tan sencillo, un hombre común y corriente como nosotros, hecho hombre, pero 100% Dios, como lo vieron así, ellos se preguntaron, ¿y ese es el reino? ¿Y cómo vendrá el reino? Y Él dice, ustedes están esperando algo visible que se manifiesta desde lo invisible, pero ni se han dado cuenta que el reino ya está entre ustedes. O sea, Él se refería a Él. Ya el reino está entre nosotros, ya estamos aquí. Entonces mira, primero que todo, es súper importante entender que el reino de Dios no comienza con lo de afuera, o sea, con lo externo. El reino de Dios no comienza con lo que se puede ver, con lo visible. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre está esa duda y usted siempre mira que la gente tiene como cierto morbo y cierta duda en querer ver. Por eso es tan fácil que la gente, digamos por así decirlo, se deslumbre con aquellas cosas como los ovnis, como los extraterrestres, ¿verdad? Porque el mundo tiene esa necesidad, esa curiosidad de ver, ¿será cierto? ¿Será que hay otros mundos? Yo les decía, el mundo siempre quiere y está buscando, experimentando, haciendo nuevas expediciones a ver si hay algo más allá. Porque quieren ver, porque como hombres siempre queremos ver, pero resulta que ese reino no se puede ver. Y Él les está diciendo, ya está aquí, no es un reino visible, este reino tenemos que empezar a entender que solamente se puede ver por fe. ¿Sí o no? Porque esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, pero teniendo en mi corazón que sí existe, entendiéndolo que sí existe. Así que hace poco yo escuché a un pastor que decía que lo que más habló el Señor Jesús cuando vino a la tierra fue acerca de finanzas. ¿Usted qué opina de esa afirmación? Aquellos que les gusta mucho el evangelio de la prosperidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos han vendido o nos han querido hacer entender que el reino de Dios, cuando una persona es muy próspera o cuando se manifiesta en lo externo, entonces es porque es una persona muy bendecida. Y entonces nos quieren hacer entender, y decía este pastor que lo que Jesús más vino a hablar cuando vino a la tierra fue de finanzas. Pero si el Señor está diciendo, si las finanzas son algo visible y el reino es algo de lo cual empieza en lo que no se ve, entonces aquí hay como una contradicción. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Lo que yo veo fue que Jesús fue muy intencional en enseñarnos acerca del reino, pero para traerlo y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Eso fue lo que Él vino a hacer entender en nosotros. Por eso dice Mateo capítulo 6 y verso 33. No busquen el reino afuera, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ese reino, la añadidura, el mundo quiere buscar siempre la añadidura y quiere buscar el reino de Dios en la añadidura, en lo que Dios me pueda dar, en los beneficios que pueda recibir, en lo que yo le pueda pedir al Señor y Él me pueda dar. Y el Señor está diciendo, el reino, primero busquen el reino de Dios, su justicia, y no busquen la añadidura. Entonces no solamente fue lo que vino el Señor a hablar solamente de finanzas, no, Él vino a hablarnos acerca del reino de Dios. Porque si no, ustedes recuerdan aquella historia del joven rico. Un joven rico que podríamos decir que entonces era muy bendecido, que era muy próspero. Y un día viene al Señor Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios, para tener la vida eterna? Era lo que le estaba diciendo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Guarda la ley, honra padre y madre, no mates, no hurtes. O sea, le dijo, guarda los mandamientos. Y él se puso feliz y le dijo, wow, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Entonces, viniste a hablar de finanzas, está bien. Él no le dijo, mira,
qué bien lo has hecho, eres un empresario exitoso, ¿sabes qué? Por eso vas a tener el reino. No, le dijo eso, haz eso, pero luego le habló del reino. ¿Y qué le dijo? Resulta que en el reino no es quien más tenga. Y le empezó a hablar del reino de una manera que para él no lo pudo entender, porque le dijo, anda, te falta una cosa, anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, porque en el reino es así. En el mundo nos enseñan a retener, pero en el reino nos dicen no, reparte, ¿verdad? ¿Sí o no? En el mundo nos dicen no, guarde para usted, mire para usted siempre, nos han enseñado eso, pero en el reino de Dios es diferente. Entonces fue a hablar no de finanzas, sino le dijo qué bien lo has hecho. ¿Qué le dijo? Le habló del reino y le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces mira cómo siempre lo que él quiso expresarnos fue el reino de Dios. Así que por eso esa era la pregunta de los fariseos: ¿cuándo será que vendrá el reino de Dios? Y él les dice, no va a venir en forma visible. Usted no se ha preguntado dónde está el reino, y él les decía, no se dejen creer cuando les digan que está aquí o está allá. Así no va a ser. El reino en realidad está entre ustedes, y se refería, era que Él había venido con todo ese reino. Así que, como les decía, esperaban un rey visible, pero Él lo que les dijo, ya reina entre ustedes, y cuando venga el poder del Espíritu Santo estará en ustedes, en cada uno de nosotros. Nosotros, en conclusión, con todo esto lo que te quiero decir es que el reino de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Usted sabía eso, amada iglesia? Aló, el reino de Dios está entonces en mí, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y se lo voy a demostrar bíblicamente. Cuando no entendemos que el reino de Dios es un lugar, cuando no entendemos que el reino de Dios es en lo externo, cuando siempre estamos buscando afuera y no entendemos que el origen del reino de Dios es espiritual, y que a medida que yo lo voy descubriendo, Él va a empezar a afectar todo a mi alrededor. O sea, el reino tiene origen en lo espiritual, dentro, y cuanto más ese reino se descubre en mí, más va a empezar a afectar todo alrededor mío, y empieza a cambiar las cosas y comienzan a ser diferentes. Yo se lo garantizo, amada iglesia. Entonces, cuando no tenemos claro esto, es donde surge esa misma pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino? En resumidas cuentas, lo que le estaban preguntando a él: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Y comenzaron ellos a buscar, y cuando no entendemos eso, comenzaremos a buscar afuera, siempre tratando de encontrar el reino de Dios. Y le voy a ser claro con esto, me voy a explicar. Nosotros queremos buscar algo afuera cuando lo que se manifiesta solamente será dentro de nosotros. Queremos siempre tratar de encontrar experiencias que me hagan sentir cerca a Dios. Por eso cuando el mundo siempre busca como tratar de conectarse a ese reino con cosas externas, pero ¿de dónde nace el reino de Dios? De dentro. Él siempre tiene que venir a mí. Así que el reino de Dios no es una experiencia a un momento, sino es que vive dentro de mí. Entonces el reino de Dios, aquí voy a decir algo, y es que cuando queremos experimentar esas experiencias y buscar el reino, por eso usted escucha gente que dice: yo tengo que viajar a Israel yo sé que allá voy a sentir el reino de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Mira, pues es maravilloso y claro, es fabuloso de verdad como experiencia, y de hecho tenemos que hacer un viaje, ¿sí o no? ¿Verdad que nos vamos, Erwin, Elba? ¿Verdad que sí? Vamos a empezar y nos vamos. Como experiencia sería maravilloso, pero hay personas que dicen: wow, cuando tú vuelves de allá llegas otra persona. ¿Sabes qué? Entonces es que no has entendido el reino, porque si usted lo va a buscar a Israel, si alguien como por ahí me dijo: me tengo que bautizar en el Jordán, ¿verdad? Si alguien por ahí dijo: es que tengo que ir y ver, yo lo dije algún día en una prédica, yo tengo que ir y lo que más voy a disfrutar será ir al Santo Sepulcro, bajar y ver la tumba vacía, como para convencerme de que no está ahí. No, yo ya sé que no está ahí por fe.
Entonces no es lo visible, es lo invisible que yo ya creo, esté o no esté en Israel, yo ya sé que mi Cristo, mi Dios está vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos y que por fe está en mí y está entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén, déselo fuerte a Cristo, amada iglesia, gracias. Así que algunos dicen, sí, yo fui allá y volví diferente. Es porque no ha entendido que el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. Así que otros, cuando necesitan buscar el reino, ¿qué dicen? No, tengo que ir ¿a dónde? Tengo que ir al Vaticano. Y esto lo digo con mucho respeto porque amamos la familia católica, ¿ok? Pero tampoco está en el Vaticano, amada iglesia. Algunos, ustedes ven como miles de personas se ponen allí la cita en el Vaticano para que salga el Papa y los bendiga, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Pero ese no es el reino, porque no hemos entendido que no es fuera, está dentro. Cuando entendemos que el reino no es fuera, nosotros entendemos que Dios de antemano ya nos bendijo con toda bendición celestial desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Yo ya estoy bendecido, no necesito que me bendigan, yo ya estoy bendecido porque es desde dentro. Entonces no necesitas ir al Vaticano, no necesitas a que el Papa te bendiga. El reino no está en una montaña. Allí, para los que mis amigos aquí venezolanos que queremos mucho, en Colombia, y tú, Dani, también, en Colombia nosotros, como sabemos, hay una iglesia que está puesta en la cima de una montaña. Ustedes saben cómo se llama, Monserrate, ¿verdad? La conocen, ¿verdad? Y la historia o lo que dicen es que una vez bajaron, se llama la iglesia del Cristo caído, y ese es idolatran al Cristo caído, y la historia es que lo bajaron de allí, pero volvió y se subió. Entonces la gente queriendo buscar ese reino sube. Entonces hicieron la iglesia en la cima de la montaña. Usted sabe lo que es subir 1605 escaleras, 1605 escalones, y la gente sube esos escalones de rodillas. ¿Usted lo sabía? Porque quieren o piensan que eso es buscar el reino de Dios, porque no hemos entendido que el reino de Dios, en el reino de Dios, Él ya sufrió nuestros dolores, Él ya pagó todos nuestros dolores. Ya no hay nada que yo pueda hacer para que ese reino venga a mí. No hay nada en lo externo que yo pueda hacer para que Él venga. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. Ningún sacrificio, amada iglesia. Usted puede subir y puede ir, se ve muy bonito Bogotá, pero tampoco el reino está allí. ¿Dónde está el reino? En nosotros, en nosotros. ¿Dicen amén a eso? Entonces, como humanos siempre tendremos esa necesidad de querer completar el sacrificio, como para completar el reino, para traer el reino, como para ganar el reino, a ver cómo lo puedo hacer visible para así entonces creer. Y es normal en nuestra naturaleza humana. Le pasó al pueblo de Israel y me pasó a mí. Al pueblo de Israel, porque recuerdan cuando Moisés se subió al monte a recibir las instrucciones de la ley, a recibir los 10 mandamientos, él demoró allí en el monte y no bajaba. ¿Y qué hizo el pueblo? Como no bajaba y tenían la necesidad de estar viendo a un líder visible, ¿qué hicieron? Un becerro de oro, y lo comenzaron a adorar. ¿Sí o no, amada iglesia? Porque hay siempre esa necesidad. ¿Sabe que por muchos años, bueno, en mi corta vida espiritual, cuando yo tenía alrededor de unos 8 años o 10 años, yo recuerdo que en mi vida espiritual yo también tuve esa necesidad de ver y como de creer que el reino de Dios, o que tenía que completar el reino de Dios en algo o con algo. Y yo recuerdo los cuadros del abuelo. Siempre él tenía los cuadros de religiosos y tenía el típico cuadro en donde estaba la línea para el cielo y una línea para el infierno. Y habían tipo de cuadros así, y dentro de ellos tenía también imágenes. Yo no sé si usted, y lo digo con mucho respeto, yo lo hice en algún tiempo, en donde idolatraba al divino niño.
Y resulta que yo dentro de mi, digámoslo así, búsqueda, siendo un niño, como que yo le prendía. Yo recuerdo que ahí en mi barrio hay la iglesia más famosa, que se llama la del Divino Niño en Bogotá. Y tú ibas allí y le ponías una monedita, echabas una monedita y se encendía una luz. Y yo pensaba que eso, y lo digo, esa era como mi fe, y que eso era buscar el reino. Porque no entendía, no lo entendía. Era un niño que tenía muchas confusiones. En vacaciones iba a la iglesia cristiana y me enseñaban de David, de Goliat, de Daniel. Pero luego, entonces como que en la escuela, en el colegio, me enseñaban otro tipo de búsqueda del reino y tenía una confusión que no sabía cómo era. Y eso se me creó un híbrido ahí. Y entonces yo pensaba que idolatrando, encendiéndole la luz, eso me daba entrada al reino, o eso hacía como que el Señor me mirara. Y entonces estaba allí el divino niño y su inscripción decía: yo reinaré. Pero fue algo lindo que a los 12 años, y yo bendigo a mi pastor, el pastor de aquel entonces, que me enseñó acerca del reino, y yo entendí que el reino de Dios no estaba allí. Cuando yo entendí que el reino de Dios no estaba en una imagen, y que yo reinaré estaba como en futuro, sino que yo tenía que permitirle a Él abrir mi corazón para que reinara, ahí cambió mi vida. Y a los 12 años me bauticé, porque entendí que el reino de Dios no estaba en lo externo. Y fue algo como que se me quitó un velo, como que lo comprendí siendo un niño. ¿Sabes quién hizo eso? El poder del Espíritu Santo. Y empieza una búsqueda con el Señor. Fue cuando entendí que ya no necesitaba, y yo cargaba una estampita con la imagen de Él en mi billetera, y esa era como mi fe, y yo pensaba que allí tenía el reino, pero no es nada externo, es algo que estaba conmigo, que yo cuando entendí que no tenía que encenderle o iluminarlo, porque Él es luz, pero no una luz física, porque el reino de Dios no es visible, es una luz que iluminó mi vida, mi entendimiento. Por eso Pablo oraba y decía: oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en el reino de Dios. Entonces, cuando todo eso pasa, yo empecé a comprender el reino de Dios, que no lo necesitaba alumbrar, que no necesitaba tenerlo en una cruz, que no necesitaba ponerme un cordón rojo aquí con el ojo para la protección. Usted ha escuchado eso, ha visto eso. Si usted lo hace, está bien, si esa es su creencia, pero no es externo, no es en lo externo, es desde dentro, que el reino de Dios viene a mí, y ahí es cuando Él empieza a bendecir mi vida. Así que cuando yo entendí eso, wow, de verdad que mi vida cambió. Cuando entendí el reino de Dios, fue tan importante para Jesucristo darnos a entender el reino de Dios, que lo primero que habló cuando vino a esta tierra fue el del reino de Dios en Mateo capítulo 4 y verso 17. Hago una pregunta: ¿están aprendiendo algo en esta tarde? El reino de Dios está aquí, está en nosotros y se manifiesta afuera. Mira lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo último de lo cual predicó el Señor Jesús antes de ascender a los cielos y después de resucitar, ¿sabes de qué fue? Del reino de Dios. Entonces no fue de finanzas. Mira lo que dice Hechos capítulo 1 y verso 3. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca de qué les hablaba. ¿De finanzas? ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios. Muy bien, qué iglesia tan inteligente, ¿verdad? Que me siento muy orgulloso, ¿verdad, Rubén? Así que Él quería estar seguro, que entendiéramos acerca del reino, que la manera que usó para enseñarnos ese reino, ¿sabes cuál fue la manera que Él usó? Por parábolas. Usted sabe qué son las parábolas. Las parábolas fueron historias que se colocaron al lado de las verdades bíblicas que Él nos quería enseñar, con el fin de ilustrar esa verdad y que las entendiéramos fácilmente. O sea, Él no complicó la vida espiritual, Él no nos complicó el reino. Él lo hacía con parábolas, de una manera fácil, sencilla.
A veces nosotros lo complicamos y queremos hacerlo así. Y mira con lo que él comparó el reino de Dios, y ya con esto voy terminando. Así que dice Mateo capítulo 13 y verso 44. Entonces empezó a hablar con parábolas y empezó a comparar el reino de Dios con algo que nosotros pudiésemos entender. Y entonces lo primero que dijo fue: el reino, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí es semejante el reino de Dios a un tesoro escondido. Allí tengo una frase que dice: el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Mira cómo él empieza a darnos pistas acerca del reino para que lo entendamos. Todos alguna vez vimos esas películas, ¿verdad?, en donde salían los piratas o salía el expedicionario y tenía un mapa, ¿verdad? Y decían: aquí está el tesoro. Los que vieron también Indiana Jones, los que son de mi época, ¿verdad?, En busca del arca, siempre se les daba ese mapa. Pero y él está diciendo: el reino es como un tesoro escondido, el cual nosotros tenemos que hallar. Pero para hallar ese tesoro, por lo general, siempre debe haber una dirección, porque está escondido. Y por lo general hay un mapa. Y sabes que la palabra de Dios, esta palabra, es el mapa que nos lleva a descubrir su reino. Muchos tienen el mapa, pero no todos lo descubren. Eso es eso no es como el que cree que donde termina el arco iris, ahí está el tesoro. No, la palabra de Dios es el mapa que nos lleva a descubrir por medio del Espíritu Santo el reino de los cielos. Es un tesoro escondido, pero está escondido pero visible, que solamente cuando realmente viene el dunamis, la dinamita, como que hace algo dentro de mí, y entonces ahí es que todo empieza a cambiar. Yo le decía a alguien: nadie se puede resistir al poder del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, de ese tesoro escondido empezamos a sacar cosas que tú las habías leído, pero no habías tenido el poder para empezar a sacar de ese buen tesoro de tu corazón cosas como el perdón. Porque lo leemos, pero no lo encontramos. O sea, bueno, aquí dice que sí, que hay que perdonar, pero no hay descubierto realmente lo que Él quiere decir. Cuando Él dice: perdona, que es por ti, perdona, que no es por la otra persona. Ahí, cuando viene ese dunamis, es como esa explosión que deja en evidencia que realmente de ese buen tesoro se pueden sacar buenas cosas. Entonces es ese mapa que todos tenemos. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Muchos. Y como les decía, muchos tienen el mapa abierto en su casa en el Salmo 23, pero no han descubierto el tesoro, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el Salmo 91 lo tienen abierto, pero el tesoro no está descubierto. Entonces mira, a eso lo comparó. Es que es tremendo esa comparación. Cuando lo haya, dice que va gozoso y dice: sabes que ya no me importa nada más sino este tesoro de lo que aquí tengo. Y eso es lo que hacemos cuando descubrimos el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene aquí? El reino de Dios que descubrimos es ese tesoro maravilloso. Y cuando dice que vende lo que tienes, porque ya nada más puede ser necesario, nada me puede llenar, nada puede hacer que realmente tenga más valor que el reino de Dios en mi vida y su palabra en mi vida. Si Dios no llena tu vida, nada ni nadie lo va a llenar. Nada ni nadie, nada, amada iglesia, jóvenes, nada ni nadie. Pero cuando descubres ese tesoro, tú: wow, vendo todo y me quedo con esta tierra, la compro, porque de aquí esto es lo que me va a ayudar a perseverar. Así que por eso él decía: no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque son espirituales. No los busquen aquí, no busque la añadidura, busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. El reino de Dios está dentro de nosotros, y entre más los descubres, entonces más se empieza a expresar afuera. Así funciona el reino. Viene dentro, entre más tú descubres, más se empieza a expresar, más empieza a cambiar tu vida, más empieza
a todos aquellos que sufren de depresiones o de ansiedad o hay problemas, el reino de Dios viene y comienza a expresarse, comienza a cambiar tu vida, comienza a cambiar tal vez el temperamento, comienza a hacerte una persona diferente, como que no explotas tan rápido, como que aquí hay un tesoro que te dice no, espera, te comienza a ser sabio, el reino de Dios te comienza a tomar mejores decisiones, a ser obediente, y todo ese tesoro, créame que traerá como resultado buenas cosas, porque a eso lo comparó el Señor, con como un tesoro maravilloso. ¿A qué más lo comparó? Ya con esto cierro. ¿Con qué más comparó el reino de los cielos? Mira lo que dice en Marcos capítulo 4 y verso 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El verso 31, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Allí tengo una imagen. ¿A qué lo comparó? A una semilla de mostaza. Usted ha escuchado, mira, esa es una semilla de mostaza. Y dice que el reino de Dios es así, tan pequeñito, pero luego este árbol, multiplíquelo a escala 100, se hace uno de los más grandes. Usted se imagina que de eso tan pequeñito salga ese árbol. Bueno, aquí atrás, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad que? Y a eso lo comparó, mira la sabiduría de él. Es tan pequeño, aunque su origen es pequeño, aunque el origen del reino de Dios espiritual, y no es muy visible, como cuando tú siembras el grano, ese grano se pierde en la tierra, tú ya no lo ves, ¿verdad? Y si lo tapas, no, ya se fue, ya se perdió, no lo ves. Pero él dijo, así como ese granito de mostaza que no se ve, que es invisible, pero de ahí empieza a pasar algo. Así como tú no puedes ver, porque el reino es espiritual. Cuando hay fe también, como dice el Señor, como un grano de mostaza, a medida que lo vas regando, cuidando, alimentando, este tendrá que crecer, porque donde hay vida hay crecimiento. Lo que tiene vida crece, ¿sí o no? Porque entonces, ¿cómo crece mi hijo? ¿Cómo crecen tus hijos? Porque hay vida. Todo lo que tiene vida crece. Entonces la palabra de Dios son espíritu y son vida. Y cada vez que tú vienes, cada vez que tú recibes una palabra como ese grano de mostaza, es semejante al reino de Dios. Así como no vemos el árbol ahí contenido en esa pequeña semilla, tú no te imaginas lo que puede hacer una palabra que salga de este lugar, o una palabra para tu vida, lo que puede hacer y lo que se puede formar. Una sola palabra puede cambiar tu vida. Así que el reino de Dios es esa expansión de Dios en la tierra, en nosotros y por medio de nosotros. Así que el plan del enemigo nunca, ¿sabes cuál va a ser el plan del enemigo? Que nunca entiendas el reino y que nunca descubras el potencial que hay en ti. Porque muchos pueden menospreciar eso, o muchos pueden menospreciar lo que tú haces o para Dios, porque empieza con algo pequeño, pero va a ser algo grande, como New Generation. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no hay que menospreciarlo, ¿verdad? Hay que valorarlo. Lo que tú ves ahí, ese granito, ese grano. Así que el plan del enemigo será que no entiendas el reino, para que nunca descubras el potencial que hay en ti. Una sola palabra de Dios transformará tu vida, transformará tu vida, tu vida. Tu vida la transformará. Una sola palabra. Ustedes allá los transformará. ¿Por qué les digo esto? Y con esto ahora sí termino. Cuando Dios me da una semilla en Jeremías capítulo 29 y verso 11, dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 11, allí no está. Dice que yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Eso dice el Señor. Una vez yo recibí esa palabra en una madrugada de parte de Dios, y fue como esa pequeña semilla que cuando yo la tomé,
pero la palabra de Dios no consiste en palabras. Si la dejo ahí en palabras, se queda ahí. Pero la tomé para mí, la sembré en mi corazón y la comencé a regar con fe. Y cuando la comienzo a regar con fe, eso lo recibí allí en Colombia. Y cuando yo comienzo a regar esa palabra con la fe y con el poder del Espíritu Santo, ahí comienzo como de lo invisible a ver lo visible. Y Dios comienza de una manera sobrenatural a hacer cosas, a orquestar todo, así como al pastor Carlos, como a Dani, para traerme a un país, a un nuevo, digámoslo así, me trasladó para poder desde este lugar empezar algo nuevo. Y solo me dio una palabra como una semillita. Y empecé con fe y empezamos con fe de una u otra manera. Y aunque yo no lo veía, yo caminaba conforme a esa palabra. Pero si yo me hubiese quedado con esa palabra en mi país, en Colombia, y por fe la tengo ahí, pero bueno, me hubiesen podido preguntar, pero me quedo lleno de temor en mi casa. Y si me dicen, ¿qué hiciste con la palabra? No, aquí creyendo que Dios va a hacer algo, pero no hago nada. Pero yo creí, la fertilicé con la fe, con el poder del Espíritu, y empecé, y Dios empezó de una u otra manera a hacer que ese reino se manifestara. Y con esa palabra de fe empecé a romper oposiciones, a romper dudas, a romper, porque se va a levantar, ¿verdad? Tú recibes una palabra y tal vez Dios te ha dado una palabra y te ha dado una palabra para este país. ¿A cuántos Dios les ha hablado que este es un país de bendición, un país que fluye leche y miel? ¿Cuántos creen eso de parte de Dios? Pero muchos tal vez empiezan a ver oposiciones y como que viene el enemigo, como la parábola de la semilla que fue sembrada en diferentes lugares, y viene el enemigo a querer arrancarla. Oposiciones en la familia, oposiciones con los hijos, y te quiere dañar esa semilla. Pero cuando tú entiendes que el reino de Dios está allí sembrado, algo comienza a pasar. Y hoy, años después, sabes que ver a mi familia aquí, ver a mis hijos aquí, verlos a ustedes, es como que esa semilla empieza a hacer algo, a crecer, y los que no están aquí, verlos también, algo empieza a pasar. Y así es el reino de Dios. A eso lo comparó el Señor. Aunque no veas hoy algo lo grande que el Señor te ha prometido, no te desanimes, no desfallezcas. Eso me decía el pastor Carlos antes de comenzar. No desfallezcamos, sigamos, continuemos, aunque no lo vea, esa semilla. Usted ha visto como cuando la matica empieza entonces a salir, ¿verdad? Que empiezan las ramitas por un lado, hasta que se va a hacer ese árbol poderoso como a lo que lo comparó el Señor Jesús, el reino de Dios. Así que todo esto es testimonio de que el reino de Dios se ha acercado, y ese reino se va a acercar a ti en esta tarde. Vamos a estar de pie en esta tarde, y yo no sé si hay algo en donde tú necesites que esa palabra empiece a dar fruto, empiece a dar vida, comience a fertilizar el Espíritu Santo con fe, para que ese reino se acerque y ese reino se comience a manifestar. En la palabra de Dios hay muchas promesas, y Él dice que lo único que puede hacer es no mentir, pero necesita que el reino no consiste en palabras. Hay muchas promesas, pero pueden ser solo palabras, pero consiste en poder. Toma una de esas semillas, y en esta tarde tú puedes hacer, si es una semilla familiar, si es una semilla, una palabra para tu salud, si es una palabra financiera, si es una palabra, tal vez muchos están temerosos con su situación aquí en este país migratoria, o si sube Trump, o si no sube, o si Biden se queda, o si cambia. Bueno, yo te quiero decir, Dios está en control de todo. Tú no te guías por si Dios es republicano o no. Tú te guías porque Él es el Dios el reino de los cielos se ha acercado. Y si tal vez hay temor, si tal vez hay algo allí, una situación familiar, en su matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, esta es una tarde para que ese reino se comience a manifestar. Y todos los que nos ven también a través de esta transmisión, este es el momento, y vamos a orar en esta tarde. Yo quiero preguntar, si tú quieres entregar tu vida al Señor y ser parte del reino de los cielos, también la Biblia habla
de que hay que ser parte y hay que entregar voluntariamente. Dice que si confesamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón que Él vino, presentó el reino a nuestra vida, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Si yo creo eso, dice que yo ya voy a ser parte de ese reino y todos los beneficios de ese reino comenzarán a ser parte de mi vida, a manifestarse en mi vida. Si tú quieres en esta tarde entregar tu vida a Cristo, y los que nos ven, repite conmigo esta oración y dile con todo tu corazón: Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco y te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Estuviste muerto, pero resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Yo te doy gracias por recibirme en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia que si has hecho esta oración eres salvo y eres parte del reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Una pequeña palabra, ¿ves? Si tú la hiciste con fe, tú lo crees, no dejes que se te la roben. Porque simplemente podrás decir: ¿y qué pasó? Nada, no. Pero sí, en el mundo espiritual algo ha pasado. Y vamos a orar también así con esa misma fe, para que el Señor nos bendiga este resto de semana, que nos bendiga en todo lo que necesitemos este resto de año, y que hay palabras que sean como la semilla de mostaza se comiencen a manifestar como el reino de Dios en nosotros. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios poderoso que está sentado, Señor, a la diestra del Padre, que tú eres un Dios de poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que has venido por medio de tu amado Hijo Jesús y que nos has acercado el reino, y en esta tarde lo creemos. Amado Dios, mira estas manos levantadas de tus hijos con la fe que ellos están orando, mi Dios del cielo. Yo te pido, Padre Santo, que cada palabra que ha sido lanzada, Señor, que ha sido expresada en la Biblia, Señor, que al leerla nosotros podamos con el poder de tu Santo Espíritu fertilizarla, levantarla, que esa palabra comience a ser vida, que no solamente se quede allí, Señor, en palabras, sino que sea poderosa y que impacte, que traiga rompimiento en todo aquello que necesite impactar, oh Dios Santo. En el nombre de Jesús yo llamo, Padre Santo, esta tarde el poder tuyo, de tu Santo Espíritu, y activo la palabra, Señor, que ha venido de tu trono, porque tus palabras son espíritu y son vida, Padre de la gloria. Yo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, activo cada palabra, promesa que haya sido lanzada y sembrada en cada corazón en esta tarde, en la vida de cada uno de tus hijos, oh precioso Dios del cielo. Padre, abre los cielos, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, Señor, en la salud, venga a nosotros tu reino, porque tu palabra ha dicho que tú llevaste toda enfermedad en la cruz, que tú sufriste nuestros dolores, que por tus llagas fuimos curados y sanados, oh Dios del cielo. Padre, hoy entendemos que no tenemos que ir en lo externo a buscar el reino fuera, sino que conforme en la cruz tú venciste, me has dado salud, vida en abundancia, Padre. Yo declaro sanidad en los cuerpos, en las vidas ahora, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesite esa oración, esa palabra de sanidad ahora, en los estómagos, Padre, en los huesos, en el corazón, amado Dios, ahora mismo, Dios del cielo, migrañas se van, en lo espiritual, en lo emocional, Dios Santo, echo fuera toda depresión, toda ansiedad, todo lo que el enemigo quiera traer en problemas mentales, de salud, Señor. Ahora mismo, por el poder y la unción de tu Santo Espíritu, yo maldigo, Señor, el cáncer, maldigo, Padre Santo, toda enfermedad respiratoria, toda enfermedad, Padre, pulmonar, toda enfermedad, todo virus que se quiera levantar, que quieran venir, Padre Santo, en este tiempo, pandemia, Señor, las echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús, y cubrimos nuestra vida, nuestros hijos, con los dinteles, así como tú cubrías, Señor, cuando pasaba el destructor, el espíritu de muerte, Señor, nos cubrimos, porque
tu palabra ha dicho que nos llenarás de vida, largura de vida, llenos de días, Señor, como le dijiste a Job, oh Padre de la gloria. Hoy recibimos esa palabra de vida y de bendición en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en el nombre de Jesús, en nuestros hijos. Padre, declaramos la palabra porque son espíritu y vida en lo económico, en lo financiero. Padre, yo declaro cielos abiertos ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre. Todo aquello que depende, Señor, todo depende de ti. El reino de Dios es tuyo. Abre los cielos, Señor. Activa esa provisión. Activa, Señor amado, milagros. Activa, Dios del cielo, de manera sobrenatural el pan, la harina en la tinaja, así como hacías llover maná del cielo, Padre. Bendice el fruto de nuestras manos, de nuestro trabajo. Que esta semana sea una semana bendecida y próspera en tu precioso nombre, Padre. Bendigo nuestra familia, los hogares, los matrimonios, las relaciones de novios aquí presentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú gobernando, que tu reino se establezca en cada hogar, en cada matrimonio, en nuestras esposas, en los esposos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Bendecimos las familias en esta hora y te damos gracias, Dios del cielo. Padre, gracias te damos por tu reino. Venga tu reino, Señor, sobre nuestra vida, y que sea una manifestación en este tiempo, que esta semana se manifieste, que esta semana yo pueda ser un representante de ese reino, que esta semana tu poder y tu bendición, Señor, se pueda expresar a otros. Gracias te doy, Señor, Padre. Y en este momento levanta tus manos, Padre, gracias. Nos despedimos, Señor, de este lugar. Nos despedimos, pero no de tu presencia, sabiendo que el reino va con nosotros. Y te pido, oh Padre, nos bendigas en esta tarde con la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vamos en paz. Ya somos bendecidos desde antemano, pero nos vamos en paz en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Iglesia puede ir en paz, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Tal si le das un aplauso a Cristo en esta tarde. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Los invito para que sigamos estudiando acerca del reino de Dios.